tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Profesionales con Historia, un podcast dedicado a aprender sobre el día a día en las diferentes profesiones. Y estaremos tocando temas que van desde la comparación de sueldos, entrevistas de trabajo y muchas otras cosas más. Así que quédense hasta el final para que puedan disfrutar de la información completa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Amparo Araiza. Ella tiene 21 años de experiencia en Configuration Management. Ella es licenciada en Comercio Internacional. Tiene 6 años de experiencia como Project Manager de End-of-Life y 8 años como emprendedor. Entonces, pues sin más, bienvenida Amparo, ¿cómo estás? Gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, es un placer para nosotros tenerte aquí. ¿Sabías que la primera vez que se utilizó el término de End-of-Life fue en la década del 80, debido a que las compañías de software empezaron a hacer la obsolescencia programada? Sin embargo, fue hasta la década del 90 cuando se empezó a utilizar en la industria automotriz. Por esas fechas, Volkswagen empezó a implementar un programa de gestión de obsolescencia y se convirtió así en la primera empresa que utilizó sistemas de End-of-Life. ¿Qué es para ti un Project Manager de End-of-Life? Bueno, un Project Manager de End-of-Life es aquella persona que coordina todas las etapas de calcular una última orden de compra. Los proveedores te indican que hasta cierto tiempo, hasta cierta fecha te van a proveer componentes o ciertos productos y tú te tienes que prevenir con calcular qué cantidad vas a requerir para poder surtir lo que resta de la vida de producción o bien lo que resta para la vida de servicio, dependiendo en qué etapa de la vida del producto esté cada cliente. Entonces, básicamente es coordinar todas las etapas, desde recibir la notificación del cliente hasta llegar a un cálculo y obtener su aprobación. Vas a hacer tu última orden de compra, que tanto puede ser muy económica porque ya estés en la última etapa de la vida de servicio, como puede ser que todavía hay algunos productos en producción regular. La verdad es que End-of-Life es un mundo, es bien complicado porque es calcular la demanda a futuros, o sea, es algo muy incierto y sin embargo se tienen que dejar cantidades fijas que ya son inmutables, o sea, si quieres más o si quieres menos, pues vas a tener scrap o vas a tener al final del día faltante. Entonces es muy difícil, consume muchos recursos y es costoso. Si nos pudieras decir en qué consiste un día normal en tu profesión. Bueno, un día normal cuando eres Project Manager de End-of-Life es en estar manejando cada etapa de los diferentes casos. Por ejemplo, en algunos casos estarás ya buscando las aprobaciones de unos cuantos millones de dólares para hacer tu última orden de compra. En ocasiones estás en la etapa de estar consolidando la información con los distintos especialistas en términos de los clientes, que regularmente son los ejecutivos de cuenta, los account managers. Y en ocasiones estás apenas recibiendo las notificaciones de tus proveedores de que te van a hacer End-of-Life y tienes que empezar a planear el tiempo para poder sacar este cálculo de acuerdo a las fechas que te da tu proveedor. Puedes estar manejando emergencias de que te acaban de llegar, pero no te están dando mucho tiempo para hacer un cálculo, entonces ahí tienes que darle más celeridad, darle prioridad, dejar un ratito lo demás sin perderle la vista y atender la emergencia. El hecho de tener que programar cantidades tan fuertes de material y el hecho de que sea inmutable lo vuelve bien difícil. El trabajo de ellos como Project Manager justamente, ¿verdad?, es asegurarse que se vayan cumpliendo los tiempos precisamente para alcanzar a entregar la orden de compra de la cantidad final en un tiempo apropiado. Y esto es muy importante porque en el caso de los End-of-Life, los proveedores desarman las líneas de producción, dejan de pedir material. Entonces, si esa fecha pasa, la compañía no puede meter la orden y se quedan sin material. Entonces, es bien crítico tener en cuenta esas fechas para poder entregar justo en la fecha que te pidió el proveedor. Y aquí es donde empieza la labor de Project Managers, porque ellos tienen que empezar a coordinar, hacer cascada, y en el caso de las urgencias tienen que hacer notar la emergencia precisamente para cada uno de esos pasos se vaya dando con tiempo y en este caso pues obtengan las aprobaciones de la cantidad que sea, ¿verdad?, en cuanto a dinero y en cuanto a material. ¿Cuál fue la primera carrera que quisiste estudiar? Yo quería estudiar todo lo relacionado con modas y belleza. Cuando ya fui adulta, me di la oportunidad de meterme a un curso en la UACJ de corte y confección. A partir de ese momento generé un gran respeto por las señoras costureras. Requiere de mucho dedicación el que te quede un traje bien hecho, los detallitos finos, ¿no? Es impresionante el tiempo que te llevan. Y dije, no, creo que
no, esto no es lo mío. Hace muchos años me inscribí en un curso de belleza. Entré tarde porque ya habían empezado el curso y me salí antes de que terminara el siguiente nivel. Y me salí porque quería emprender algo relacionado, encontré una oportunidad de negocio que dije, si no le emprendo ahorita, no me va a esperar para cuando el curso termine. Tocaste algo muy interesante. Normalmente uno dice, no, pues lo probé y no me gustó. A lo mejor es el tiempo, justo como dijiste, no lo probé cuando yo tenía el tiempo para dedicarle mi atención a eso que me apasionaba. Sí, igual vale la pena que algunos que no les funcionó, pues a lo mejor retomarlo, sí. No siempre es el momento indicado. Hay muchos factores como tiempo, ingresos, madurez, para decir sí. Me gustaría mucho que nos platicaras cómo es que alguien que estudia comercio internacional termina en un área de ingeniería. Ok, el área de comercio internacional es un área, digamos, que el título se escucha muy bonito, pero es administración. Los cambios que los proveedores necesitan realizar a sus productos necesitan un proceso de aprobación. En la industria automotriz está muy regulado todo lo que son cambios a componentes o a productos. Entonces, es todo un proceso de autorizar ese cambio. Entonces, mi ámbito en el área de administración me llevó a un trabajo que está relacionado con administrar proyectos, pero son proyectos de ingeniería, ya no tanto proyectos de servicios. Y cuando te hicieron esa oferta en ingeniería, ¿no dudaste en cambiar de ramo? Así decir, bueno, ya estaría bastante a lo mejor distante de lo que se supone que estudiara. No, realmente no, porque ya sea administración de un servicio o administración de algo que requiere más de ingeniería, como la administración de un cambio hacia un producto o la creación de un producto, finalmente tienes que trabajar con entradas y salidas. Para mí administrar algo de ingeniería, administrar algo que es más de servicios, que le llaman trabajos administrativos, realmente no tiene gran diferencia, porque yo no soy la ingeniera, yo soy la administradora de los procesos a seguir. ¿Cómo fue que llegaste a la parte de End-of-Life? La parte de End-of-Life era una área muy problemática porque el aprobar algo en lo que vas a invertir una buena cantidad de dinero, el cliente no quiere saber de eso. El cliente dice, no, pues tú tienes un compromiso conmigo de tantos años de producción y después de esos años de producción regular, tantos años de servicio. Que la industria automotriz es muy complicado porque pueden variar desde 15 hasta 25 años de servicio, dependiendo del cliente. Entonces, es una área que tenía gran rezago, o sea, por el hecho de que, pues sí, puedes llevar todo el proceso administrativo, puedes tener tu cantidad bien calculada, pero el convencer a la alta administración de gastar tal cantidad de dinero en un End-of-Life, pues siempre lo van retrasando y vuelve a negociar y vuelve a ver con el proveedor y dile que ahora ya entró un nuevo producto que vamos a necesitar nuevamente su componente en una producción alta. O sea, no es que lo calculas y ya, no, es ok, ya lo calculaste, ya a partir de aquí, ahora sí viene la etapa más importante de negociación entre el cliente y el proveedor que le está haciendo en online. Hay muchas opciones, el chiste es negociar con tus proveedores. Además, para que tengan un poquito más de detalle, ahorita lo simplificamos muchísimo, ¿verdad? Un End-of-Life pues es la descontinuación de un material que es materia prima para construir un producto final. Sin embargo, cuando estás en una empresa, puedes tener diferentes productos usando el mismo componente, entonces vas a encontrar diferentes etapas, unos van empezando producción, otros ya están saliendo. Lo que Amparo comentaba como servicio, pues es simplemente las refacciones, ¿verdad? O sea, se te descompone algo, pues te tienen que enviar el repuesto, ¿verdad? Nosotros vamos a la concesionaria y ahí le van a cambiar una parte de nuestro carro, pues esa la piden, puede ser 15, 25 años, como decía Amparo. Entonces, estar coordinando todas esas diferentes etapas es lo que lo vuelve muy complejo. Y como decía Amparo, llega un punto donde tú haces una compra y justo lo que mencionamos al principio, es incierta. Entonces tú no sabes si va a sobrar material, nadie se quiere hacer cargo del costo que implica ese material desperdiciado. Ahí es donde vienen las negociaciones que menciona Amparo sobre si lo va a pagar el cliente, lo va a pagar la empresa que lo está produciendo, quién lo va a pagar, ¿no? Entonces son muchos factores que a lo mejor no nos daría tiempo, ¿verdad? Pero por eso lo vuelve tan complejo y por eso se requiere un project manager, porque tiene que estar alguien coordinando eso, ¿verdad?
detrás de eso. Además que ellos no tienen un proyecto, ellos la última vez que yo creo platicamos traían como unos 150 proyectos de End-of-Life. Entonces son muchos, es mucho trabajo. Si te dijera que me dijeras una cosa que te hace sentir orgullosa del trabajo que haces, ¿qué sería? El atender las emergencias, el no hacer caso omiso nada más porque acaba de entrar el caso. Hay muchas situaciones donde sí ponemos en alto riesgo a la compañía, a los clientes, el no darle el sentido de urgencia a una requisición de End-of-Life de un proveedor. ¿Cuál sería para ti el reto más grande que has tenido que enfrentar como Project Manager de End-of-Life? Es cuando los casos son muy urgentes, o sea, que realmente tienes que dar una solución bastante rápido, y que el monto es cuantioso. Lo tienes que escalar a los últimos niveles, si es a nivel del vicepresidente, si es a nivel del CEO de la compañía, o sea, te tienes que ir al último nivel. ¿Tienes algún mentor o alguna figura inspiradora en tu carrera? Mira, una persona en específico no, más si tengo un perfil de las personas que admiro. La gente que se cuestiona por qué lo hacemos así, no hay otra forma más efectiva, o el que diga, bueno, sería interesante el ver otras opciones, el que lo pongan en la mesa, o el que se pregunten, ¿lo que estoy haciendo es lo más correcto? O sea, estoy haciendo lo correcto en términos de un proceso, pero ¿será lo más eficiente, lo más efectivo? Y esa gente que trata de ir más allá, la que se cuestiona y la que trata de tener como una política de mejora continua en el aspecto profesional, regularmente son las personas que logran mi respeto. ¿Qué oportunidades de crecimiento hay? Hay oportunidades como de mentoría. En ocasiones esa mentoría no te paga, ¿verdad? Pero sí te deja muchas satisfacciones. Y ya de ti depende el que quieras acceder a un puesto más alto de acuerdo a todo el conocimiento que has adquirido durante el trayecto de tu vida como Project Manager. ¿Qué habilidades crees tú que serían necesarias para que alguien pueda ser pues exitoso hasta cierto punto como un Project Manager de End-of-Life? Bueno, le deben de gustar mucho las matemáticas, pero también te debe de gustar el tener retos. Porque los End-of-Life nunca van a ser sencillos en ninguna de sus etapas. Nadie va a querer un End-of-Life, un componente. ¿Por qué? Porque a todo mundo les vas a complicar la existencia. Pues cada etapa del proceso es como un reto. En resumen sería gusto por las matemáticas, capacidad de comunicación, habilidades de negociación, planeación del tiempo. Sí, básicamente. Si tú fueras a hacerle una entrevista a alguien para esa posición, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría qué haría para salir del problema. Y si su respuesta es seguir investigando, seguir indagando, escalar, el presentar la situación, el nunca darse por vencido, nunca darse por vencido, a esa persona sería la idea. Porque todo lo demás se puede aprender en el camino. Y si comparáramos los sueldos, Amparo, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves justo? ¿Lo ves muy bajo? ¿Lo ves bueno? ¿Cómo ves el sueldo? Mira, depende mucho de la experiencia de la persona, o sea, que tanto llevan en esa posición. Desconozco los salarios de otras áreas, pero creo que el puesto de Project Manager con el paso del tiempo se vuelve un puesto bien remunerado. ¿Qué cambios has visto tú a través del tiempo en cuanto a la gestión de End-of-Life? Ok, anteriormente era relativamente sencillo obtener una autorización para una última orden de compra, no había tantos peros y no había tantos niveles de autorización, prácticamente era un proceso más lineal. Cuando ya lograbas la cantidad, regularmente el monto del dinero no era un asunto así que fuera tan difícil de obtener aprobación, creo que era algo relativamente sencillo. Pero también los proveedores nos esperaban mucho tiempo. A partir del COVID todo cambió. A partir del COVID las empresas tuvieron que hacerse más eficientes, los recursos escasearon, entonces se tenían que enfocar a los productos que les daban mayor margen, entonces empezaron a hacer un sinnúmero de End-of-Life.
y se volvieron más intolerantes a esperarte con un cálculo de una última orden de compra. Entonces ha cambiado mucho esto y el hecho de que ahora lleguen mucho más requisiciones de Nulai de un componente, eso hace de que tengamos que estar constantemente asignando presupuesto para últimas órdenes de compra, lo cual incrementó mucho el gasto en este rubro. Tocaste un tema bien interesante, la pandemia. La pandemia fue disruptiva completamente en el área automotriz. Lo que pasó en la pandemia es que nosotros paramos, si se recuerdan, se paró la producción en muchas maquiladoras. Al parar la producción, los proveedores se quedaron con material detenido que no habían podido vender y buscaron cómo acomodarlo, terminaron acomodándolo en otras industrias menos exigentes, pudiéramos decirlo así. De pronto toda su capacidad de producción estaba en industrias de electrónica, de videojuegos, entretenimiento y demás que no eran tan exigentes como la industria automotriz. Eso quitó el poder que teníamos nosotros como clientes, aunado a que las cantidades que comprábamos eran bastante menores a las que compraban esas industrias, ¿no? Por lo tanto quitó ese poder de negociación y se hizo el cambio que dijo Amparo, de tener proveedores que te esperaban 2-3 años y que dijeras una cantidad, pues tenías proveedores que te daban un ultimátum de terminar en 2-3 meses, en una semana incluso, ¿no? Y por lo tanto pues cambió a estar haciendo a lo mejor más respuestas más reactivas, ¿verdad? Más que estar planificando y demás, simplemente se reaccionaba al problema. ¿Cómo crees tú la tecnología, digamos, que está llegando, la inteligencia artificial y demás, pudiera mejorar, digamos, a lo mejor a un corto o mediano plazo, este tipo de profesión? Creo que cada vez existen nuevos sistemas que te ayudan a automatizar procesos. Entonces, la automatización de procesos es algo que no podemos parar. O sea, entonces, algo que de repente lo hacías como manual, dependía mucho de ti, el que una persona le diera el clic, cada vez más ya no depende tanto del humano. Más sin embargo, el sentido común, las estrategias, la experiencia, si bien una inteligencia artificial pudiese de alguna manera adquirir todo eso, o sea, siempre se va a requerir de alguien que al final tome la última palabra en base a experiencia, en base a información y que tenga un cierto criterio, o sea, de decir, ok, los números nos dicen esto, pero a como ellos han visto todo a lo largo del tiempo, que consideren que la decisión es otra diferente a lo que una inteligencia artificial te puede definir. Entonces tú lo ves más por la parte de automatizar, ¿verdad? Digámoslo así. Yo creo que concuerdo y creo que además de automatizarlo, pues al final del día va a ser una herramienta muy poderosa en predicción. Siento yo que, incluso ahorita ya se están haciendo proyectos ahí donde se analiza desde el raw material, ¿verdad? Desde la fuente donde sacan de la mina el material y va viendo diferentes partes del proceso de producción hasta llegar al componente que nosotros tenemos y se puede predecir cuando va a haber una escasez y por lo tanto pudiera haber una descontinuación, ¿verdad? Ese tipo de cosas yo creo que nos va a ayudar, pero al final del día lo que dijiste creo que es lo que va a pasar. Una persona va a tomar esa información y tiene que en base a esa información ser quien decida, en base a experiencia, en base a lo que está viendo en su entorno y entonces sí sería más que nada una herramienta facilitadora. Si alguien quisiera dedicarse a esta profesión, alguien de los que estén viendo el podcast, ¿qué consejo le daría? Bueno, la profesión de Project Manager es una profesión, digamos, de sentido común. Sí, te tienes que aprender un proceso, tienes que entender tus entradas y tus salidas. Todas las compañías tienen diferentes procesos y o actividades y cada una tiene sus entradas y salidas, pero siempre te vas a encontrar situaciones que no encajan, que tienes que encontrarle una salida, o sea que tienes que coordinar tantas áreas que a veces no te la puedes llevar tanto por el librito, o sea, por lo que te está indicando. Tienes que encontrar la manera de coordinar a varios departamentos, que es algo completamente administrativo, pero que es administrativo tipo
coordinar a varias áreas al mismo tiempo para que al final del día se pueda dar un producto o servicio. Entonces, un Project Manager es 100% administración. Administración de tiempo, administración de proyectos, administración de entradas y salidas. Y yo creo que cualquier profesión que hayas estudiado, si te gusta lo administrativo, puedes ejercer un trabajo de Project Manager. Al final del día es bien interesante porque como Project Manager, ahorita lo tocas ese punto, ¿no? Tienes que coordinar personas para que hagan en conjunto, ¿verdad? Al mismo tiempo vayan enfocados a una misma meta, pero ninguna de esas personas te reporta. Entonces algo bien interesante es tratar de hacer que te hagan caso sin tener realmente un poder sobre ellos, ¿verdad? Sí, correcto. Esa es la parte difícil. Cuando tú le haces ver a la gente que ellos son encargados de una etapa del proceso y que no te reportan en forma directa, pero cuando los haces ver qué impacto tiene su parte que les corresponde en el todo, en ese momento ellos saben que tú sí sabes. O sea, ellos entienden que un atraso de ellos va a afectar a todo el proceso. Entonces, confían en ti, ganas el respeto. Hay que tener liderazgo porque tienes que trabajar con gente que no es tu subordinada. Ellos van a ser subordinados de un gerente de diseño, de un gerente de control de producción, un gerente de compras, un gerente de ventas, y tú tienes que lidiar con todos ellos, tú tienes que hacerlos llevar por un mismo camino para lograr un resultado. Y la mejor manera es de que ellos vean que tú sí sabes. Entonces, en base a lo que dices, realmente la carrera no es tan crítica y realmente lo que es más crítico son las habilidades blandas. Entonces, a lo mejor tu sugerencia sería, bueno, pues dedícale un poquito más de tiempo a tus habilidades blandas si te vas a entrar a este mundo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a aquella Amparo que quería estudiar diseño, que quería estudiar la belleza y todo? Pues qué padre que nunca lo dejé. Lo de diseño de modas sí lo dejé, nunca he estado involucrada en ese ámbito. Pero en el ámbito de la belleza sí lo he explorado más. A mí en lo particular se me hace muy padre el haber trabajado por muchos años para una compañía que te genera mucha seguridad económica, pero el que nunca aparté mis sueños y estuve explorando mis emprendimientos. No en todos fui exitosa, pero en los que sí he sido exitosa, gracias también a la ayuda de muchas otras personas, no solamente mi esfuerzo personal, crecer en eso y no se tiene uno que limitar, no tienes por qué limitarte. Si el tiempo te lo permite, si tus aspiraciones te lo permiten, puedes combinar el trabajar para una compañía como el hacer un emprendimiento. El emprendimiento poco a poco va a ir definiendo si posteriormente te dedicas solamente a eso o si puedes combinar ambos ámbitos. El tener ingresos de varias fuentes, eso te da una gran libertad. No dejes tus sueños, a lo mejor los pones en hold, pero en cuanto tengas la oportunidad, pues retomarlos, ¿verdad? Que fue justo lo que tú hiciste y que es tu consejo para ti mismo, ¿verdad? Claro que pues requiere de ciertos sacrificios. Entonces ahí, los sacrificios a los que está uno dispuesto a tomar ya dependen de cada persona. Qué mejor consejo para cerrar. Muchísimas gracias, Amparo. Te agradezco tu tiempo. Digo, pues yo creo que aprendimos muchísimo todos. La parte de empresaria, pues yo creo que nos daría para un podcast completito. Amparo tiene muchos emprendimientos pues, que los que podremos platicar. Pero pues te agradezco mucho, Amparo, y pues de parte del podcast quisiera hacerte entrega de un pequeño detallito. Muchas gracias, Sergio. La Vida Real Podcast. Ahora que has escuchado la entrevista de Amparo y sobre cómo puedes desempeñarte en puestos con poca afinidad natural a tu carrera, hay una entrevista más que pudiera complementar tu experiencia. Y es que no todas las profesiones ofrecen crecimiento directo en el escalafón. Sin embargo, puedes hacer como hizo Silvia Licón en su profesión, ingeniería de componentes. Y para ello develaremos todos los secretos en el siguiente video. Dale clic aquí para verlo.